Trastornos de personalidad grupo A. Trastorno de personalidad paranoica. El trastorno de personalidad paranoica es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. La persona no tiene un trastorno psicótico por completo como la esquizofrenia. Vamos a hablar los criterios del DSM-5. Criterio A. Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiestan por 4 o más de los hechos siguientes. Primero, sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Segundo, preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o desconfianza de los amigos o colegas. Tercero, poca disposición de confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. Cuarto, lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Quinto, lector persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Sexto, percepción de ataque a su carácter o reputación de que no es apreciable por los demás y disposición de reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. Séptimo, sospechas recurrentes sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Literal B. No se propone exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Nota, si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá previo, es decir, trastorno de personalidad previo. El trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza por una personalidad que tiene un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Este patrón comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad no demuestran tener deseos de intimidad, parecen indiferentes a las oportunidades de establecer relaciones personales y no parecen que les satisfaga demasiado formar parte de una familia o de un grupo social, según el criterio A. Además, prefieren emplear el tiempo en sí mismos, más que estar con otras personas. Suelen estar socialmente aislados o ser solitarios. Casi siempre escogen actividades solitarias o aficiones que no requieren interacciones con otras personas según el criterio B. Prefieren las tareas mecánicas o abstractas, como los juegos de ordenador o matemáticas. Pueden mostrar un interés muy escaso en tener experiencias sexuales con otra persona según el criterio 3. Les gusta muy pocas o ninguna actividades. También suelen haber una reducción de la sensación de placer a partir de las experiencias sensacionales corporales o interpersonales, como pasear por la playa, tomar el sol o hacer el amor. Estos individuos no tienen amigos íntimos o personas de confianza, a excepción de algún familiar o de primer grado. Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad suelen parecer indiferentes a la aprobación o crítica de los demás y no muestran preocupación alguna por lo que los demás pueden pensar de ellos. Pueden abstraerse de las sutilezas normales de la interacción social y a menudo no representan adecuadamente las normas sociales, de forma que parecen socialmente ineptos, superficiales y enfrascados en sí mismos. Además, el trastorno esquizoide de la personalidad no debe diagnosticarse si el patrón de comportamiento aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno de estado de ánimo con síntomas psicóticos, otro trastorno psicótico o trastorno generalizado del desarrollo, o si es debido a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad neurológica de otro tipo, según el criterio B. Trastorno de personalidad esquizotípico. Consiste en una conducta, un habla, un pensamiento y una percepción peculiar y extraña. La persona tiende a aislarse, posee un afecto inapropiado y ansiedad social. Además de esto, los individuos afectados tienen un pensamiento mágico, suelen ser supersticiosos. A veces se creen que tienen poderes especiales o que han sufrido experiencias paranormales. Su conducta es rara o excéntrica. Utilizan un lenguaje extraño, circunstancial y metafórico. Tienden
tienen una disminuida capacidad de relacionarse por su afecto frío y distante. No tienen amigos fuera de la familia, llegando a aislarse socialmente. Este trastorno de la personalidad esquizotípica, en el DSM-5, su patrón es el criterio. Aquí, el criterio A del DSM-5 nos dice que nos muestra un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas o perceptivas, y un comportamiento excéntrico, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. Ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no concuerda con las normas culturales. Por ejemplo, supersticiones, creencias en la clarividencia, la telepatía o un sexto sentido. En niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. 3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales o extracorporales. 4. Pensamientos y discursos extraños, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico o estereotipado. 5. Suspicacia o ideas paranoides. 6. Afecto inapropiado o limitado. 7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 8. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 9. Antisocial, ansiedad social, excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. En el criterio B nos dice que el trastorno de personalidad esquizotípica no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, u otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro del autismo. Si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadiría previo, por ejemplo, trastorno de la personalidad esquizotípica. Trastorno de la personalidad paranoide. Etiología. Tiende a presentarse en sujetos de más de 40 años, con ligero predominio del sexo masculino. En inicio, existe un paciente con factores constitucionales, por decir, genéticos, familiares con trastornos de percepción, esquizofrenia, etc., el cual, en su desarrollo recibe lesión por factores ambientales, es decir, violencia de los padres, humillaciones, en especial por personas del mismo sexo, etc. Esto genera sentimientos de inadecuación y vulnerabilidad, que en su formación sientan base a su nuevo estado. Luego, al ser expuestas a un medio con factores precipitantes, por decir, estatus marital, relaciones sexuales, ambientes educativos, estrés sociolaboral, etc., esta personalidad efectúa su mecanismo de defensa patológico, proyección, proyectando una subjetiva reciprocidad en hostilidad, traición, ira y otros sentimientos o pensamientos nocivos sobre la supuesta tendencia de otras personas. Esto tiende a responsabilizarles de agresiones inexistentes, sus propios problemas, errores en su entorno, infidelidades, etc. Etiología del trastorno esquizoide. Su origen está vinculado a adultos que en su primera infancia experimentaron relaciones frías, negligentes y no gratificantes, lo que les induce a dar por sentado que no es valioso ni importante relacionarse con los demás. Los factores constitucionales contribuyen a un patrón de timidez en la infancia que a menudo precede al trastorno. La introversión, que caracteriza el trastorno esquizoide de la personalidad, parece ser altamente heredable, por lo tanto se le implica la importancia de los factores genéticos en la etiología de este trastorno. Trastorno de la personalidad esquizotípico. Etiología. Factores genéticos.
Existe poca evidencia del factor hereditario o que se relacione con la esquizofrenia. Solo se ha encontrado la predisposición al aislamiento, que conjugada con factores ambientales del desarrollo, podrían ser un factor de riesgo para desarrollar este trastorno. Factores ambientales. Propone dos vías de influencia familiares que podrían favorecer el desarrollo de este trastorno. Uno es atmósfera familiar formal o rígida. Son muy reservados, de poca relación, distanciados, lo que favorece el aprendizaje de este tipo de relación. Aunque no hay expresiones de hostilidad, tampoco las hay de afecto. El niño no aprende a expresar socialmente sus relaciones. Comunicación familiar fragmentada. Los miembros de la familia escuchan, piensan y se comunican con patrones desarticulados, vagos e incompletos, que favorece el aprendizaje de habilidades de comunicación interpersonal inadecuados, por lo que el niño no se relacionará eficazmente, carecerá de vínculos con los demás, se tornará frío e insensible, y terminará aislándose socialmente.